En este video vamos a revisar los terceros, de tal modo que podamos entender quiénes son los intervinientes en un determinado acto jurídico, por ejemplo. Siguiendo a Joubert, se dice que el concepto de tercero es negativo, dado por antítesis al de parte. En general se entiende por tercero toda persona que no ha participado ni ha sido válidamente representada en la generación del acto. Se trata de todos aquellos que, aun habiendo participado físicamente en el acto jurídico, su voluntad no ha sido determinante para la generación del mismo. ¿Ya? De tal modo que hay una clasificación del cual podemos nosotros deducir. Entre los terceros debemos distinguir los terceros absolutos y los terceros relativos. Los absolutos, ¿cuáles son? Son las personas extrañas a la formación del acto jurídico y que no están ni estarán en relaciones jurídicas con las partes, es decir, son y continuarán siendo extraños al acto jurídico. Respecto a los terceros absolutos, el acto jurídico no produce efectos, principio que constituye la contrapartida de la norma del 1545 del Código Civil respecto de las partes del contrato, ¿ya? Por otra parte, los terceros relativos. ¿Cuáles son los terceros relativos? Son los llamados interesados, ¿ya? Interesados. Son aquellos que, si bien no han generado el acto jurídico, están o estarán en relaciones jurídicas con las partes, sea por su propia voluntad o por disposición de la ley. Dice Joubert que la idea jurídica de terceros relativos presupone, por una parte, un acto al cual el tercero es extraño y, por otra parte, un nuevo acto o hecho jurídico en general en el que esta persona es parte con relación a uno de los sujetos del primer acto y en virtud del cual llega necesariamente a encontrarse en relación con el otro sujeto que intervino en el primer acto a consecuencia del contenido de las dos estipulaciones. A su vez, entre los terceros relativos o interesados, distinguimos dos categorías. Estamos hablando de los terceros relativos, los causavientes y, a su juicio, de una parte de la doctrina, los acreedores comunes del deudor. Veamos cada uno de ellos. Los causavientes se trata de una expresión genérica, empleada para designar cualquiera persona que deriva el todo o parte de sus derechos de otra persona, que se llama su autor o causante, y que desde el punto de vista de estos derechos se encuentra el lugar y la situación de su autor. Hay en la idea de causaviente dos nociones esenciales: la sucesión de una persona en los derechos de otra y, por ende, igual posición jurídica en cuanto a los derechos transmitidos o transferidos. Los causavientes pueden serlo a título universal cuando suceden a una persona en todos sus bienes, derechos u obligaciones o en una cuota de ellos, o a título singular cuando sucede a una persona en una o más especies o cuerpos ciertos, o en una o más especies indeterminadas de cierto género. Asimismo, la sucesión puede operar por acto entre vivos, en cuyo caso hablamos de transferencia, o por causa de muerte, en cuyo caso hablamos de transmisión. En nuestro derecho, esta última puede ser a título universal, herencia, o a título singular, legado, según el artículo 951 del Código Civil, mientras que la transferencia o sucesión por acto entre vivos solo puede ser a título singular, por regla general. Excepcionalmente lo será a título universal, tratándose de la tradición del derecho real de herencia. Esto es muy importante, suele ser consultado en los exámenes, dado que la persona se confunde este concepto de transferencia y transmisión. La verdad es que no puede haber confusión. Eso cuesta la nota. Por otra parte, tratándose de sucesores
o causavientes a título universal, puede afirmarse en principio que todos los actos jurídicos del causante les aprovechan o perjudican, excepto aquellos personalísimos o inherentes a su persona, como los derechos de uso de habitación o el derecho de alimentos. En otras palabras, suceden en todos los derechos y obligaciones del causante, salvo los intransmisibles, del artículo 19.7. En verdad, no serían propiamente terceros, pues el fallecimiento del causante lo reemplazan en sus relaciones jurídicas, son la misma parte. Por su parte, los causavientes a título singular solamente se benefician con las facultades o solo contraen las cargas que correspondan al derecho o bien en que han sucedido. Estos serían efectivamente terceros relativos. Respecto a las relaciones jurídicas de las que era parte el causante y que incidían en el derecho o bien respectivo ahora en el patrimonio del causaviente, ¿ya? Los acreedores comunes del deudor, el artículo 2465 del Código Civil, consagra el llamado derecho de prenda general de los acreedores. Ahora bien, siendo los acreedores de un deudor ajenos al acto jurídico que éste celebra, por ejemplo, alguien que compra algo en la Polar o contrata o celebra un contrato de arriendo, sufren, sin embargo, los efectos del mismo desde el momento que puede afectar o disminuir el conjunto de bienes del deudor, con los cuales responder al derecho de prenda general mencionado. En todo caso, también puede verse beneficiado si a consecuencia de los actos o contratos celebrados por el deudor se incrementa su patrimonio. En este contexto, también debemos tener presente que los acreedores comunes tienen ciertas acciones destinadas a proteger sus intereses, como la acción pauliana o revocatoria del 2468 y la acción oblicua o subrogatoria. La tendencia de la doctrina moderna es considerar a los acreedores de una de las partes contratantes como terceros absolutos y no como terceros relativos. Estudiaremos a propósito del principio de efecto relativo de los contratos. Nosotros tenemos ya varios videos en donde definimos, presentamos la acción pauliana, o revocatoria, y también definimos y mostramos qué es la acción oblicua, ¿ya? De tal modo que ustedes pueden complementar este video con otros que tenemos de la colección, ¿ya? De tal modo que los invito a que revisen sus apuntes, de tal modo que puedan tener una noción más clara, más completa del tema que estamos revisando.